vecinos ahora han traído algunas maderas, han traído algunos neumáticos, acaban de incendiar en 2 puntos. No se puede vivir, tenés que tirar la mercadería, la poca mercadería que tenemos en la heladera la tenemos que tirar. Es una vergüenza. Bajó el conductor del colectivo a querer romper esta valla. ¿Cuánto hace que no tiene luz? Yo hace 15 días que no tengo luz. No tenemos agua, no tenemos luz, que alguien se haga cargo, el gobierno que deje de hacerse el pelotudo. La heladera podrida, y 3 días sin luz, así que es exactamente esto todo lo que tenemos que tirar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No tenemos nada. Perdón, ¿qué está pasando? No se va de acá. La gente está trabajando, señora. Señora, Una semana no la sin puedo luz. retener acá, señora. Una semana sin luz. Es una tomada de pelo, no puede ser que en plena capital esté pasando esto. Bueno, acá el camión de Edesur que acaba de llegar, los vecinos dicen... Que el gobierno deje de hacerse el pelotudo, dice una señora con la sabiduría popular de la bronca, pero sabiduría popular al fin. Porque con los cortes de luz pasa un poco lo que pasa con los paros de los maestros o con la inseguridad. En un primer momento la política puede decir, no, bueno, el paro de los maestros es culpa del sindicato docente y si el paro de los maestros es en la provincia de Buenos Aires, la primera semana lo van a putear a Baradel, al titular del sindicato de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Pero a la segunda semana van a empezar a decir, che, ¿y el gobernador qué hace para resolver esto? Y van a empezar a putear al gobernador. Y a la tercera semana ya directamente van a putear al gobierno nacional. Fíjense lo que pasa en Rosario. Primero, bueno, está la discusión entre el intendente y el gobernador y después cuando la cuestión de la inseguridad crece, ya arranca la pelea y la puteada contra el gobierno nacional porque en definitiva en la Argentina todo el mundo sabe que hay buena parte de las cosas que son responsabilidad de los gobiernos y estamos enfrentando una época de gobiernos democráticos impotentes. Es así de cruel. Porque no pueden, no saben, no quieren cómo sacarle los celulares a los presos de las cárceles que después conspiran y mandan matar gente en Rosario. No saben cómo hacer o qué hacer con Edesur. No saben, no pueden, no quieren. Miren, en el año 1989, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero mucha gente comparó a Alberto Fernández con Raúl Alfonsín, y no precisamente por lo bueno, sino con que, bueno, que era una especie de radical tibio, radical progre, y recuerden cómo se fue Raúl Alfonsín. En el verano del 89, todo quedó eclipsado por el disparate del MTP, que intentó, como una especie de patrulla perdida de la revolución, a tomar el cuartel de la Tablada, y eso hegemonizó las noticias, pero antes de la toma del cuartel de la Tablada hubo una ola de calor, y esa ola de calor terminó en cortes de luz que desprestigiaron a la que era entonces la distribuidora de energía en toda la ciudad de Buenos Aires, que era SECBA. ¿Qué pasó con el tiempo? Bueno, eran tantas las puteadas contra SECBA que 2 años después SECBA ya no existía, se había privatizado y así surgieron Edenor y Edesur, no solamente, sino que también surgió la idea de dividir en 3 la generación eléctrica, la generación, el transporte y la distribución de la electricidad. Esto, que en su momento fue la privatización del menemismo, hoy está en un momento de crisis. Y entonces uno dice, el gobierno no puede hacer otra cosa que lo poco y nada que está haciendo frente a Edesur. ¿En serio? Y es como lo que pasaba con Alfonsín. También con Alfonsín también se decía, frente a los cortes de luz, frente a la inflación, no sabe, no puede, no quiere. Y acá con Alberto es lo mismo. No sabe, no puede o no quiere. Pero la sabiduría popular, como la de la señora que puteaba, dice, bueno, ¿y el gobierno qué va a hacer? Que dejen de hacerse los pelotudos. Y esta es la pregunta fundamental hoy. ¿Qué hace el gobierno frente a las crisis graves? ¿Cómo interviene? O mejor dicho, ¿cómo no interviene? ¿Por qué no interviene? Si Alberto dice o dice en privado que quiere aspirar a la reelección, entonces ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no hace nada con Edesur? Piénsenlo aunque sea en clave política. La manera en que Edesur provocó a un gobierno peronista cortando la luz
en la tercera sección electoral, masivamente, porque en un momento dado eran 90.000 hogares los que estaban sin luz en el conurbano sur. La tercera sección electoral es clave para los triunfos del peronismo. El propio Alberto Fernández ganó la presidencial gracias a la tercera sección electoral. La Matanza, Loma de Zamora, Almirante Brown, Lanús, Quilmes, toda la zona sur. Y a esa zona justamente le cortaron la luz. La provocación fue tan grande, porque digo, a esta altura del partido uno no puede pensar que Edesur, que es una empresa de participación mayoritaria del gobierno italiano, es ingenua en lo que está haciendo. Van a decir que solo es por rentabilidad privada. Digo, la provocación fue tan grande que cortaron la luz en una planta distribuidora de agua, de AISA, sí, para más datos. La presidenta de AISA es Malena Galmarini, la esposa del ministro de Economía, Sergio Massa. Y tuvo que salir AISA a decir, no podemos darle agua a toda la gente porque nos cortaron la luz. Cortaron la luz de una planta, no es que cortaron la luz en un edificio cualquiera, con ese truco horrible que se vio, que le sacaban los fusibles a uno y se los ponían a otros, y le quitaban la luz a uno u otro edificio. No, le cortaron la luz a una planta que bombea agua a toda la zona de la tercera sección electoral. Y la amenaza continúa porque, ¿saben qué? Todo el mundo sabe que en la Argentina no solamente hay picos de consumo de luz en verano con la ola de calor, sino también en invierno. O sea que en plena campaña electoral, Edesur va a seguir teniendo la gestión, si Alberto no hace nada, de la luz en la tercera sección electoral, y en plena campaña electoral, cuando Kicillof quiera ser gobernador y anda a saber quién sea el candidato del Frente de Todos, Edesur va a poder volver a hacer esto, desinvertir, decir que no tiene cuadrillas y hacer generar una crisis de bronca que, si no hubo un estallido social en estos días, es porque la gente tiene una paciencia infinita en la Argentina. En cualquier otro país de América Latina hubieran salido a incendiar casas, incendiar comercios, de la bronca que generaba el combo de ola de calor, corte de luz, corte de agua y 100% de inflación. ¿A usted le parece que eso era vivible, era un verano vivible para vastos sectores de la población? Enseguida vamos a estar hablando con gente jubilada, porque además a todo esto hay que agregar el caso de los jubilados que estaban encerrados en las casas sin poder ir para ningún lado. Pero yo creo en esta historia que no hay gente ingenua. Uno no puede pensar que lo que hace la empresa Edesur es ingenuo. Están apretando para algo. Miren, la empresa Edesur, que es una de las principales empresas que está en todos los tramos de la generación de electricidad en Europa. Pero hay un pequeño detalle. Es una empresa mixta, pero el 23,5% del paquete, el paquete mayoritario de Enel, que es la controlante de Edesur, mejor dicho, Enel, esa es la empresa europea, es del Estado italiano. Entonces, uno dice, y sí, no hay ninguna gestión, el canciller no está haciendo nada, no tiene nada para decirle. El canciller no puede hablar con el embajador italiano, con el canciller italiano, no tiene comunicación, ya que somos tan amigos y tan hermanados los argentinos italianos, no puede levantar un teléfono y decirle, che, ¿qué están haciendo acá? Que como dijeron que se van, están desinvirtiendo y están poniendo a la población a parir en el medio de la ola de calor. Piénsenlo al revés, cuando hay un quilombo con una empresa brasileña, estadounidense, inglesa, los embajadores acá en Argentina levantan el teléfono, hablan con el canciller, van a ver al presidente y piden por empresas privadas. Y la Argentina no tiene nada para hacer, la incapacidad de gestión del gobierno no tiene nada para hacer, no pueden levantar un teléfono y hablar con el gobierno italiano, porque las acciones, ese 23,5, es de un ministerio italiano. Claro, en Italia gobierna una dirigente de ultraderecha, que es Giorgia Meloni, que fue refrendada, incluso ganó las elecciones y ahora volvió a tener un triunfo electoral inmediatamente después en elecciones comunales. Pero no hay nada para hacer ahí. Es más, fíjese el nivel del apriete que hay, que Edesur está negociando venderle, ¿saben a quién? Mejor dicho, Enel está negociando vender Edesur y Central Puerto, ahora les voy a explicar qué es Central Puerto acá en Costanera Sur, a los Caputo. Sí. Y los Caputo no son cualquier apellido en la Argentina de estos últimos años, porque la Central Puerto es
un 40% de Enel, la dueña de Edesur, la dueña del 70% del paquete de Edesur, un 40% de YPF, y a través de YPF Luz, y un 20% de Pan American Energy, que es otra empresa. Pero ya trascendió, y los varios diarios dijeron que Enel, la empresa italiana que quiere vender todo en Argentina, incluido Edesur, va a arrancar vendiéndole a los Caputo Central Puerto. ¿A quién es Caputo? A Nicolás Caputo, ¿sí? Al amigo del alma de Mauricio Macri. Entonces uno dice, che, ¿y el gobierno no tiene nada para decir que el amigo del alma de Macri va a poder, va a ser el dueño de Central Puerto y va a poder, con cualquier excusa, bajar la palanca de la tercera central, porque hay 3 centrales termoeléctricas, 3, por eso se llaman centrales, ¿sí? La tercera central en generación de electricidad que irriga a Buenos Aires y a la zona sur, no va a decir nada, es raro. Pero supongamos que ustedes digan, bueno, usted es un conspirador. Algo pasó porque YPF Luz ahí se despertó de su letargo y dijo, no, nosotros queremos comprar las acciones de Central Puerto. Ahí se avivaron cuando todos los diarios estaban poniendo que Enel le iba a vender al amigo del alma de Macri. Pero la cuestión continúa porque Enel también, en cualquier momento, creo que a fines de marzo, arranca la puesta en venta del paquete accionario. Entonces uno puede pensar que estos cortes de luz, esta falta de mantenimiento obscena, porque esto no hay por qué pensar que fue deliberado. Edenor, al otro lado, pudo tener, no sé, entre un promedio de 1.900 o 2.000 usuarios sin luz, mientras Edesur tenía 90.000. ¿Es solamente una cuestión de problema que hace más calor de un lado que del otro, que de la avenida Córdoba? No, es un problema de desinversión, pero la desinversión no es un fenómeno meteorológico, es una decisión de política empresaria. Y la política empresaria, en este caso, cuando uno sigue el arco, termina en el Estado italiano. Entonces hay una decisión de política a secas, no solo de política empresaria. Por más que Enel diga que quiere vender, está generando un daño a la gente, está poniendo a parir y a sufrir a gente en Buenos Aires y el gobierno no sabe, no puede hacer nada. Porque efectivamente, y quitarle la concesión a Edesur, como reclaman los intendentes, las ONG y una cantidad de personas que dicen, bueno, hay que quitarle de una buena vez la concesión a Edesur. Esto se discutió incluso en la pandemia. Un intendente del PRO, Néstor Grindetti, metió una causa para que le quiten la concesión a Edesur y la Corte Suprema consideró que el municipio de Lanús, a quien representaba Grindetti, no era el particular damnificado y entonces le tiró la causa al pasto. Pero, ¿en serio? El Estado argentino no puede hacer nada. Podría terminar con la concesión, pero a los tiempos que funcionan las cosas en la Argentina, ahora el ENRE mandó un informe al Congreso y el Congreso va a evaluar, pero como el Congreso no funciona, no pasó nada. Le abrieron una causa, el ENRE también le abrió una causa a Edesur, una causa penal por incumplimiento de concesión, de contrato, fue a la Justicia Federal y parece joda, fue a parar al juzgado del juez Julián Ercolini, el mismo juez del Lago Escondido, ese que todavía sigue siendo juez, un cara dura que debería renunciar por vergüenza, y sin embargo, pese a que apareció en los chats del Lago Escondido, y apareció en los chats del Lago Escondido diciendo cómo había que hacer para encubrir la maniobra, para que no lo descubrieran y victimizarse como que eran pobre gente que había sido espiada, ese juez sigue siendo juez federal y ahora le cayó la causa contra Edesur. Imagínense lo que va a hacer en este año, no va a hacer nada. Con lo cual uno vuelve a preguntarse, el gobierno de Alberto Fernández es impotente, no sabe, no puede, no quiere, no van a hacer nada contra Edesur. Jorge Asís, un poco en joda, decía, si Alberto Fernández no puede con la Corte Suprema, si lo aprieta la Corte Suprema, mejor que se ponga una fiambrería. Y a esta altura del partido da para pensar que el gobierno se podría poner una fiambrería, pero que no se la ponga en la zona de Edesur porque se le va a cortar la luz y se le van a pudrir los quesos. Esto es el primer consejo que habría que darle. Pero si no saben, no pueden o no quieren hacer algo, una intervención técnica, algo contra la empresa que está poniendo a sufrir a 200.000, 300.000 personas en el corazón de su bastión electoral incluso, es porque no tienen capacidad de gestión para lo mínimo, ni siquiera para lo que los lastima. Esto es lo absolutamente increíble. La cuestión de Edesur no termina ahí, porque supongamos que le vendan Central Puerto a Nicolás Caputo.
El apellido Caputo, yo les decía, no es cualquier apellido. Luis Caputo, el primo de Nicolás Caputo, recuerden, fue el ministro de Finanzas de la Argentina en los tiempos de Macri, y ahora, a la luz de lo que pasó después con el acuerdo del Fondo Monetario, fue el gran ministro de la fuga de plata, de la fuga de divisas de la Argentina. La hermana de Nicolás Caputo, acuérdense porque pasan a las cosas tan rápido en la Argentina, es Rosana Caputo. Rosana Caputo y sus hermanos, parece el nombre de un western spaghetti. Rosana y sus hermanos son los que financiaban la Revolución Federal. ¿Quiénes eran Revolución Federal? Los tipos que alentaban, Jonathan Morel, el carpinterito que había aprendido por YouTube y que de buenas a primeras en su primera factura juntó 14 millones de mangos porque le pagaba Rosana Caputo y sus hermanos para comprar unos muebles insólitamente acá en San Isidro y después terminar llevándolos al sur. Compraban muebles caros a la primera factura de un carpintero que, según él dijo, había aprendido por YouTube en la pandemia, pero ya podía facturar rápidamente 14 millones de mangos, y esos eran los que decían que había que matar a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿le van a dar, en serio, el gobierno le va a dejar, porque no sabe, no puede o no quiere, que Edesur quede en manos de la familia Caputo? De Nicolás Caputo, de su primo Luis y de los hermanitos de Luis Caputo, que son los que financiaban Revolución Federal. ¿En serio? Es tan difícil de entender que esto no es sencillamente una cuestión empresaria, sino que detrás está la política. Parece que no. Algunos dicen, algunas con los que estuve hablando, dicen, mirá, esto es parte de la pelea de Alberto con Cristina. Alberto sabe que no, así como van las cosas, con un 100% de inflación, con la sequía, después vamos a hablar de las consecuencias de la sequía, de lo que le dijo el Fondo Monetario. Piensen que Alberto Fernández se jactaba de que, bueno, que el acuerdo con el Fondo Monetario había sido bárbaro, que el Fondo Monetario no era el mismo que antes, y el Fondo Monetario hizo lo que hace siempre. Ahora, frente a la sequía, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, fue a decir, por favor, reprogramemos la manera en que tenemos que reducir el gasto público en la Argentina, el fondo le dijo, ¿sabe qué? No, vamos a seguir con lo mismo, más gasto, más dunga y a otra cosa. En ese contexto de 100% de inflación, de un acuerdo con el Fondo Monetario terrible, que a esta altura del partido ya de tan recesivo resulta inflacionario, en ese contexto Alberto Fernández puede aspirar a la reelección. Y si no aspira a la reelección, ¿por qué no termina de gestionar las cosas que tiene que gestionar? No, está como corrido de la gestión y mientras tanto la gente sufre. Sufre la inflación, sufre lo que pasa cuando se corta la luz, sufre la ola de calor y vamos a sufrir todos la recesión económica que se viene producto de la sequía y producto de la penuria de dólares. Pero yo les decía, algunos dicen que esto es la pelea política. ¿Qué pelea política? ¿Entre Alberto y Cristina otra vez? ¿Es esto lo que está generando que se deje correr el desastre de Sur a ver que lo resuelva otro porque Alberto no quiere pagar el costo político y Cristina mantiene su mutismo? Así de triste es todo. Mientras tanto, los que están en el medio son los que sufren. Los jubilados que no tienen agua, la gente, los electrodependientes, ni que hablar. La gente que en el medio de la ola de calor tenía que ir a juntar agua penosamente, como si vivieran en la última de las villas de emergencia, con un balde para poder tirar en el inodoro después de hacer pis. Ese sufrimiento, esa bronca, ¿quién se lo paga a toda esta gente? Gente que pasó 5, 6, 7, 10 días sin luz. ¿Por qué? Si la tarifa se la cobran igual. Si los aumentos los utilizaron igual, si ellos son los que tomaron la decisión de irse de la Argentina, bueno, que se vayan, pero que no hagan sufrir a la gente. Bienvenidos.